Ministerio de Educación. Bienvenidos a la comunidad de práctica de gestión educativa. Este espacio se encuentra disponible en la plataforma EduTalentos Regiones que ustedes ya conocen. Aquí podrán participar directores, jefes y servidores de todas las DRE, GRE y UGEL, así como los gobiernos locales que estén articulando esfuerzos con estas instancias de gestión educativa para potenciar la estrategia de educación a distancia Aprendo en Casa, en el contexto de la emergencia sanitaria. Podrán también participar en debates, webinars, compartir iniciativas, responder publicaciones y obtener insignias en este desarrollo. Vamos a explorar los recursos y opciones que encontrarán en el menú de la COP. Home, presentación, eventos, mi perfil, desafíos y documentos de interés. En el Home, en la parte superior, encontrarás el acceso para desarrollar los desafíos y compartir tu iniciativa regional o local. Para acceder, haces clic en los botones de Ingresa aquí. Para conocer el detalle de cómo participar, clic en los botones de Cómo participo aquí. Al ingresar al muro de iniciativas regionales o locales, podrás conocer, compartir y retroalimentar estas iniciativas que se desarrollan en el territorio para la continuidad del servicio educativo a distancia, con algunas preguntas orientadoras. Cada semana en el Home podrás encontrar 4 nuevas iniciativas que se hayan compartido. Para tener más información, se puede descargar el documento con la descripción de cada una de ellas. Asimismo, en la parte inferior se encuentra el ranking de los miembros de la comunidad. Aquí podrás visualizar el listado de todos los miembros de la comunidad y su participación en esta. Si tuvieses alguna consulta sobre la comunidad de práctica, puedes escribirnos a la siguiente dirección electrónica: comunidad@minedu.gov.pe. En la sección de presentación, te contamos sobre la propuesta de la comunidad, sus objetivos y quiénes pueden participar. En la sección Eventos encontrarás los webinars en temas de interés sobre el interaprendizaje y la gestión educativa en el contexto de la emergencia sanitaria. Para mayor información sobre cada webinar, puedes hacer clic en Ver. En Perfil, visualizarás las insignias que hayas ganado hasta el momento por haber interactuado en la COP y haber desarrollado los desafíos. También encontrarás mayor detalle sobre la participación en la comunidad en la opción Preguntas frecuentes. Los desafíos representan un espacio para conocer a estas actividades lúdicas y cómo se pueden desarrollar de manera individual o grupal sobre distintos temas de gestión educativa en el contexto de la emergencia. Los desafíos se dividen en 2 categorías: especializados y transversales. Especializados dirigidos a los directivos, jefes y servidores de las DRE, GRE y UGEL, y los transversales para todos los miembros de la COP. También hay un botón de preguntas frecuentes donde encontrarás mayor información por nivel. Algo importante de resaltar es que por el desarrollo de los desafíos, los miembros de la COP pueden obtener insignias y además acceder a una certificación por horas académicas. En el primer nivel encontraremos 7 desafíos, 5 de carácter transversal y 2 especializados. Encontraré un botón de descarga para obtener mayor información del desafío y un botón para poder acceder a desarrollar el mismo. Para conocer los criterios del desafío, podrán también descargar el PDF. Aquí un ejemplo de cómo participar en los desafíos. En este entorno podrán darle clic al botón de responder y hacer llegar su intervención y sus aportes. Recuerda que para entrar a los desafíos hay 2 opciones, desde el Home y desde el botón Desafíos en la parte superior. Exploremos el espacio de documentos de interés. Aquí encontrarás enlaces de documentos oficiales relacionados al sector educación y herramientas útiles para realizar nuestras labores de una manera más sencilla y organizada. Ahora que ya conoces la COP y si tienes una iniciativa regional o local para hacer frente a la emergencia sanitaria, ven y comparte tu experiencia.
Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy buenas tardes, soy Pedro Alarcón, a nombre del Ministerio de Educación y de la Dirección General de Gestión Descentralizada. Les damos la bienvenida al webinar Aportes y Desafíos para la Mejora de la Gestión Educativa en Territorio. La Comunidad de Práctica de Gestión Educativa es un espacio donde los servidores públicos de las DRE, GRE y UGEL y gobiernos locales comparten ideas, encuentran soluciones y refuerzan aprendizajes a partir de sus propias experiencias ante el difícil contexto de la emergencia sanitaria para la continuidad del servicio educativo. En el webinar Aportes y Desafíos para la Mejora de la Gestión Educativa en Territorio, espacio donde se dialogará sobre las acciones que se están desarrollando en regiones para mejorar la gestión educativa en el marco de la emergencia sanitaria, damos un cordial saludo a los directores de las DRE, GRE, UGEL y gobiernos locales y representantes de la academia y público que nos acompaña en esta noche. De igual manera, un saludo y agradecimiento a los expertos que hoy nos acompañan. Por parte del Ministerio de Educación, saludamos a José Carlos Veracubas, director general de la Dirección General de Gestión Descentralizada del Minero, y a Liliana Magali Vargas Mayau Poma, directora de Fortalecimiento de Capacidades. También nos acompañan como ponentes Patricia Correa Arangoitía, vicepresidenta del Foro Educativo, educadora con estudios de maestría en ciencias políticas, ha sido asesora de la CNE entre el 2003 y el 2011 y jefa de la Oficina de Coordinación Regional del Ministerio de Educación entre los años 2011 y 2014. También nos acompaña Román Al-Aler Zárate, experto en temas educativos, experto en políticas educativas, en la actualidad forma parte del equipo técnico del Consejo Nacional de Educación, licenciado en Educación con maestría en Política Social y diploma en Gestión Pública. Muy bien, antes de dar inicio a este webinar, vamos a dar algunas indicaciones. Se va a compartir un enlace de registro de asistencia en el chat a los participantes para que puedan registrarse y podrán hacerlo mediante el link que se está colocando en estos momentos. Por favor, les pedimos a los participantes que visibilicen dentro del chat el enlace para que puedan hacer su registro correspondiente. Asimismo, para las exposiciones tendremos 10 minutos de tiempo para desarrollar las ponencias. Los participantes podrán realizar sus preguntas a través del chat de este canal, las cuales serán alcanzadas al moderador y absueltas por los expositores en la rueda de preguntas. Muy bien, para dar las palabras entonces de bienvenida al webinar Aportes y Desafíos para la Mejora de la Gestión Educativa en el Territorio, dejo con ustedes a José Carlos Veracuba, director general de la Dirección General de Gestión Descentralizada del Ministerio de Educación. Señor director, ¿nos escucha? Sí, Pedro, muchas gracias. Bienvenidos a todos y todas por conectarse a un nuevo webinar esta tarde de nuestra comunidad de aprendizaje, de gestión educativa que viene creciendo día a día y estamos todos muy contentos de poder encontrarnos virtualmente por la emergencia, pero conectados siempre en este espacio. Estoy muy contento además de poder compartir este espacio no solo con los directores regionales de educación, gerentes, directores de UGEL, especialistas, administrativos, directores y toda la comunidad educativa que se ha conectado. Estaba viendo además, tenemos amigos de Surcubamba, Recuay, Huánuco, Urubamba, Cusco, Santa en Ancash, Tarma, Pomabamba en Ancash, Lambayeque, Lima Provincias, Canas en Cusco, Apurímac, Ugel 2 también San Martín de Porres, Moyobamba, La Libertad, Piura, Lima Metropolitana Surco, es decir, Santa también nuevamente. Estamos conectados desde todo el país y eso es lo rico y eso es lo importante de esta plataforma y esta red nacional de gestores educativos que nos vamos encontrando semana a semana, intercambiando prácticas, intercambiando experiencias, aprendiendo juntos, sobre todo desde el territorio, para ir retroalimentando la política educativa y para ver cómo mejoramos en la prestación del servicio educativo, que es lo más importante. Decía que estoy muy contento, además de poder estar conectado con todos ustedes, porque vamos a compartir una interesante
reflexión con dos voces autorizadas para hablar sobre el tema, con Patricia Correa y con Román Aller, dos ya Pedro los ha presentado, dos personas con muchísima experiencia dentro de la gestión pública, ahora desde espacios vinculados a la gestión educativa, con mucha experiencia en materia de gestión descentralizada, con mucha cercanía a los actores territoriales y con quienes hemos compartido también esta ruta de construcción y de apuesta por una gestión educativa descentralizada, mirada desde el territorio. Así que para mí es un honor y un gusto poder compartir esta mesa con ellos, y además voy a tener el gusto también de poder moderar el espacio, ¿no? Así que quería, bueno, darles la bienvenida formalmente a nuestro webinar, agradecerles su participación y de una vez, si me lo permites, Pedro, poder empezar con el diálogo, ¿no? Como les decía, Por estamos con supuesto. Patricia y con Román, cada uno desde una perspectiva distinta, pero lo que les hemos pedido es que puedan comentarnos y presentarnos entre esos 10 y 15 minutos que va a tener cada uno, cuáles son desde su perspectiva los principales desafíos y retos para la gestión educativa en el contexto de la emergencia, ¿no? Los retos generales, digamos, sabemos que la emergencia nos ha traído de un momento a otro y de manera excepcional el cambio en la modalidad de la propia prestación del servicio, ¿no? De un servicio presencial a tener que brindar servicio de manera remota, a distancia, y apareció en tiempo récord, con mucho esfuerzo de todos, Aprendo en Casa como una posibilidad y una apuesta del Estado en su conjunto para garantizar la continuidad del servicio educativo. Y estamos ya casi a 3, 4 meses de su implementación, y ha sido un esfuerzo y una movilización nacional impresionante para poder llegar cada vez más y poder superar las brechas y las limitaciones estructurales que el propio sistema tenía, ¿no? Brechas de conectividad, brechas entre los ámbitos urbanos y rurales, entre los ámbitos públicos y privados, que en el marco de la emergencia se hacen más visibles. Pero, como decía, la movilización impresionante, partiendo desde los propios docentes, las familias, las comunidades y todo el sistema educativo para poder ampliar la cobertura, para desarrollar innovaciones e ir más allá de esta apuesta nacional ha sido impresionante y conmovedor, y también todo nuestro reconocimiento para ello. Entonces, en ese marco y en esos desafíos, ¿cómo poder desde su experiencia y desde sus reflexiones ir apuntalando algunos procesos, algunas experiencias que desde el territorio nos van señalando rumbos, pero además pensando en cómo ir institucionalizándolos, ¿no? Haciéndolos política educativa, haciéndolos instrumentos de gestión, mecanismos de coordinación y articulación? Ese es el reto, ¿no? Que la propia experiencia pueda retroalimentar la política educativa y hacerse gestión, ¿no? La gestión, somos aquí gestores educativos, la mayoría es la posibilidad de hacer que las cosas sucedan. Entonces, estoy convencido que el aporte y la experiencia de Patricia y de Román nos van a poder ayudar a todos a ver cómo vamos convirtiendo estas reflexiones en hacer, ¿no? y en gestión. Eso creo que es clave y es fundamental. Entonces, con esta introducción, yo quería darles la palabra. Vamos a iniciar con Román, me parece, por 15 minutos, para que pueda compartir con nosotros. Como saben, amigos, amigas, permanentemente el chat está abierto para que puedan ir haciendo sus consultas. El equipo está registrándolas también, y los ponentes van a poder luego responderlas y comentarlas también, ¿no? Y la idea es hacer de este espacio una conversación fluida y dinámica. Entonces, con esto y agradeciendo nuevamente su atención, le doy pase a Román para que pueda compartir con nosotros su presentación, y luego seguimos con Patti. Gracias, eso es todo de mi parte, y voy a estar, sí, controlando el tiempo por interno. Adelante, Román, te escuchamos. Gracias, muchas gracias, José, por la invitación, y también es un gusto
descentralizada de la educación. Si me ayudan con la presentación. Hola. Sí, bien. Entonces, yo les voy a plantear la siguiente, por favor. 4 puntos así rapidísimos. Voy a empezar con algunas cuestiones previas. Plantearé algunos aspectos centrales de la gestión educativa, los desafíos que se tienen que enfrentar y algunas recomendaciones a los actores. Para empezar, la siguiente, por favor. Respecto a las cuestiones previas, a mí me parece que más allá de las marchas y contramarchas respecto al proceso de la descentralización y que muchas veces se ha evaluado de manera injusta respecto a que ha sido un fracaso, creo que la emergencia sanitaria ha puesto en evidencia el sentido de la descentralización. Es decir, que hoy más que nunca se exige más presencia y cercanía del Estado como la descentralización lo propone, ¿no? Para que el público se brinde a cada contexto y característica de los territorios. Y un elemento clave que sí que quisiera resaltar, que es lo que se ha venido inclusive señalando en los webinars y en las distintas discusiones que hay, es que son los actores del territorio claves para efectivizar precisamente todo este proceso de descentralización, que me parece que no solamente ya debe quedarse como un discurso, sino debemos ponerla en marcha como la que se viene mostrando actualmente ante esta emergencia sanitaria. La gestión de descentralización en educación, además, ha dado pasos firmes durante estos últimos años, en varios intentos a nivel de toda la historia del país respecto a la descentralización, pero que deben estar firmes y mantenerse, ¿no? Se cuenta con mecanismos, hay gestores con mucha experiencia, hay acumulación y capacidades de los actores regionales a nivel tanto de la sociedad civil como de los gestores públicos, y también tenemos existencia de diversas iniciativas y buenas prácticas de gestión, como unidad de práctica de gestión educativa y otras más. La que sigue, por favor. La siguiente. Entonces, teniendo en cuenta esas cuestiones que sí me parecía importante señalarlas, aquí hay algunos aspectos centrales que quisiera resaltar. La educación es un punto fundamental y ha recuperado el interés público que permite justamente movilizar y comprometer a todos los actores, ¿no? Y es un derecho que debe ser garantizado para todos y todas, y además la educación es el eje del desarrollo de las personas, del territorio y del país. Entonces, este es un aspecto central que considero que si los diversos actores se comprometen, pueden movilizar y podemos atender estas necesidades según cada contexto territorial. Y a mí me parece que la emergencia sanitaria requiere precisamente de respuestas inmediatas, pero diferenciadas, justamente para responder a los diferentes contextos que tenemos en el país. Otro aspecto central que nos está demostrando esta vuelta de una gestión articulada, descentralizada, es que las respuestas tienen que ser de manera intergubernamental, ¿no? Entre los 3 niveles de gobierno, tiene que haber coordinación, pero además que no solamente le compete al ámbito netamente educativo, como estamos viendo en las experiencias que nos han mostrado en los webinars anteriores, la presencia de los diversos sectores definitivamente es un elemento que se ha venido haciendo durante varios años, pero creo que ahora es importante hacerlo de manera más sistemática, ¿no? Es por ello que la presencia no solamente debe ser del Estado entre los 3 niveles de gobierno y los sectores, sino también ahí juega un rol importante los ciudadanos, ¿no? Es decir, los actores y los actores
locales, que creo que son actores fundamentales en todo este proceso de la emergencia y dar respuesta a la emergencia sanitaria. Si bien es cierto, estamos en una emergencia sanitaria, hay que responder, y como bien lo señaló al inicio José Carlos, es importante que, si bien es cierto, por un lado tenemos no debemos perder de vista el largo plazo. Es decir, que todas las acciones, las estrategias que están realizándose, tanto a nivel local como regional, puedan ir pensando y ayudar a una planificación desde el territorio, y las cuales están normadas, ¿no? En la Ley General de Educación. Justo estuve revisando que hubo una modificatoria del reglamento de la Ley General de Educación, y uno de los principales cambios que se notan allí plantear el proyecto educativo regional a partir de la región, ¿no? Creo que es un elemento muy importante que se debería tomar en cuenta para que estas acciones y estrategias se logren institucionalizar a nivel territorial. Y acompañado de eso, hay que insistir, hay que persistir en construir que estos acuerdos, tanto a nivel político, a nivel técnico, a nivel de la sociedad civil, sean sostenidos, ¿no? Como decía, esta movilización y este compromiso y la salud ante esta emergencia sanitaria deben ser sostenidos a lo largo del tiempo. Entonces, creo que estos son los aspectos centrales que deberíamos tomar nota. El siguiente, por favor. Respecto a algunos desafíos de la gestión educativa, yo quisiera referirme a algunas dimensiones tal vez un poco más generales, pero que sí podrían ayudar a que todas estas apuestas que se están realizando sean de una manera más institucional, que es un paso muy importante para lograr que la gestión educativa descentralizada pueda mostrar los resultados que se requieren. A nivel político, por ejemplo, la educación, al ser un eje de desarrollo, debe ser la prioridad para la gestión, y esto debe permitir tomar decisiones y que estas decisiones no solamente develen voluntad discursiva, sino compromisos y acuerdos políticos que de tal forma las autoridades regionales, las autoridades locales puedan tener como prioridad el eje de la educación, como se ha expresado al inicio. A nivel normativo, a mí me parece que, si bien es cierto, hay algunas normas que podrían modificarse, hay algunas que pueden estar obsoletas, la existencia de leyes, lineamientos, mecanismos, protocolos, marco de actuación a todos los gestores que puedan dar, y hay que aprovechar lo que actualmente se cuenta. Me parece que en el camino es probable que se pueden hacer algunas modificaciones normativas, pero con las que se cuentan actualmente, considero que podríamos tener un marco de acción, como lo vienen haciendo actualmente las experiencias que nos están mostrando, ¿no? En lo social, la participación de la sociedad civil siempre es importante. Me parece que habría que seguir insistiendo en los espacios que existen formalmente, como son los COPARE, los COPALE, a nivel intersectorial, la Mesa de Lucha contra la Pobreza, u otras iniciativas diversas que vienen apareciendo y que son importantes. Aprovechar estas capacidades de los actores locales. También la presencia y existencia de experiencias de las comunidades en el territorio, ¿no? Tal como estaba viendo una de las experiencias, por ejemplo, del webinar, hay una experiencia bien interesante que me parece clave, la de Ucayali, ¿no? Que es la UGEL Purús con la municipalidad y la UGEL Atalaya, que permiten llegar a las comunidades nativas, que están permitiendo justamente la participación y establecer algunos concretos y resolver.
Respecto al nivel institucional, que me parece que es clave también, que hay que fortalecer las instituciones del Estado en general, de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, pero también las instancias de gestión descentralizada son el elemento clave justamente para poder articular en lo político, tener las capacidades para poder desarrollar los diferentes mecanismos que se tienen en la participación de la sociedad civil. La que sigue, y con esta cierro, en esta primera intervención, son algunas recomendaciones a los actores. Si bien es cierto, tal vez no estoy diciendo nada novedoso, pero creo que lo novedoso sería hacerlo efectivo como se vienen realizando, ¿no? Actualmente, ante estas respuestas sanitarias, como lo están haciendo varias experiencias que ustedes pueden revisar en la página web de la Comunidad de Práctica de Gestión Educativa, que hay experiencias que estas cosas que estamos señalando se vienen planteando. Una primera me parece que tiene que ver que responder a la emergencia sanitaria nos exige repensar una nueva gobernanza, es decir, que una nueva forma de organizarse y dejar de mirar solamente el problema desde el punto de vista sectorial, sino que justamente podamos tener algunos mecanismos que nos permitan trabajar con los otros sectores, con la sociedad civil, que ya hay, pero habría que ir adecuando estas nuevas formas de poder articular los esfuerzos. Otro elemento importante que los actores deben considerar es mirar no solamente la emergencia, como señalé al inicio, sino también el largo plazo, ¿no? Teniendo en cuenta la existencia de los proyectos, del proyecto educativo nacional vigente, la que está por aprobarse en 2036, también se cuentan los proyectos educativos regionales, los proyectos educativos locales, que algunas autoridades locales han mencionado que son instrumentos claves para poder planificar territorialmente. Partir de las capacidades de los actores locales y regionales es fundamental, porque muchas veces hay un serio problema de desconfianza de dar autonomía regional y local, porque se tiene esta idea de que en las regiones se le tiene que dar todo de manera prescriptiva y no tienen pocas capacidades, tienen limitaciones. A mí me parece que partir desde las capacidades que ya existen y lo están demostrando ustedes y otras experiencias más, creo que es importante resaltarlo, y como decía el gran Julio César Uribe, ¿no? El respeto no se pide, sino se gana, ¿no? Y creo que ustedes lo están ganando con sus iniciativas que vienen realizando. Lo otro es que se tiene que fortalecer las instancias de gestión descentralizadas, que es muy importante, tanto las DRE o las GRE y las UGELES, para poder acompañar y asegurar el servicio educativo. Se tiene que articular mucho más y coordinar con los gobiernos locales, ya las experiencias que han compartido en los webinars anteriores. Por ejemplo, esta es la del servicio Wi-Fi de Corani, que lidera la Municipalidad Distrital, o la de Pasco, que la UGEL, Daniela Cides Carrión, en coordinación con directores y autoridades comunales, distribuyen paquetes de audio, o la de Ayacucho, que brinda acompañamiento con jóvenes voluntarios en la localidad de Cancha Cancha, en Chuchi. Creo que son importantes poder maximizar justamente y potenciar el trabajo de las organizaciones de la comunidad y actores en el territorio. Otro elemento, ya para ir cerrando antes que me gane el tiempo, es producir y utilizar conocimiento e información desde el mismo territorio. Creo que esto es un elemento clave que existe y que se podría utilizar mejor. Mantener vínculos y relación sostenida con los actores en general y los educativos en particular, como lo vienen demostrando estas prácticas que tienen que ver con el soporte emocional con las familias y que la participación de los docentes y los directivos para atender esta emergencia deben ser de manera permanente. Y también utilizar los instrumentos de gestión pública existentes, ¿no? Creo que es un elemento clave, como señalaba, los instrumentos de planificación, hay que emplearlos para que podamos desarrollar
que estas iniciativas se sostengan en el tiempo. Y finalmente, poder instar para que sigan asumiendo el liderazgo en la conducción de las prioridades educativas, tanto regionales como locales, ¿no? Todo esto debe ayudar a garantizar el derecho de la educación de todas y todos los peruanos sin ningún distingo, y de esta manera poder revertir las desigualdades educativas en el país. Entonces, me parece que esta es una nueva oportunidad para que la gestión descentralizada de la educación muestre resultados concretos, tal como lo vienen demostrando esta comunidad de práctica de la gestión educativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Román, por tu presentación, por tus reflexiones. Creo que lo dices bien al señalar que la emergencia efectivamente nos trae una crisis, pero es también una gran oportunidad para afirmar hacia adelante la descentralización, ¿no? Hay pasos que se han dado, todavía hay pendientes efectivamente, y suscribo lo que señalas en el sentido de que debemos de partir por las capacidades con las cuales se cuenta en el territorio. Hay que fortalecer institucionalmente las instancias de gestión, absolutamente de acuerdo, y veo los comentarios y se señala esa necesidad también, fortalecer institucionalmente, dotar de mayores recursos, sí, pero capacidades en los actores del territorio, experiencia, conocimiento e información se tiene, ¿no? Y las experiencias que se han venido mostrando en el marco de la comunidad así lo demuestran. Lo ha señalado bien también en el sentido de que marco normativo y marco para la acción hay, ¿no? Podemos hacer efectivamente algunos ajustes, mejorar la delimitación de algunas funciones en algunos procesos, pero marco para la acción hay, ¿no? Entonces, con voluntad política y mejorando y afinando cada vez más los mecanismos de articulación y de diálogo entre los actores, podemos construir esto que llamas esta nueva gobernanza para la provisión de servicios educativos, que además se interconectan con otros servicios en el propio territorio, ¿no? La gestión a nivel local es por su naturaleza también multisectorial, ¿no? La vida de la gente es múltiple y es diversa, no está compartimentalizada en servicios por cada uno de los sectores. Ese es un reto también para el propio Estado en su lógica de entregar servicios a la población. Muchísimas gracias de verdad por tus aportes. Tendremos un nuevo momento para poder comentar y responder a las preguntas de nuestros participantes. Pasamos entonces con Patricia Correa para su presentación. Ya hemos presentado, además seguramente todos conocen a Patricia, así que con muchísimo gusto le doy la palabra. Adelante, querida Pati. Gracias, José Carlos. Gracias al Ministerio de Educación, a esta comunidad estupenda. Y señalar que esto es un privilegio, porque en una situación presencial antes del COVID, esto era inimaginable. Digamos de esta manera, todo lo que se puede hacer, y por eso creo que este escenario sí es un escenario de oportunidad también, si sabemos leer y aprovechar también lo que nos da como lección, ¿no? Bien, me gustaría la presentación del PPT rápidamente. Yo me he tomado la libertad también de agregar algo al título, porque me parece que forma parte de las experiencias compartidas en esta comunidad de práctica y que creo que están reflejando cambios. Entonces, este diálogo para mí tiene un sentido de desafíos para la mejora y para el cambio de la gestión educativa. Siguiente, por favor. Y eso lo quiero remarcar a lo largo de todo esto porque he tratado también, a partir de las preguntas que ustedes han provocado, esta reflexión para este diálogo, empezar por la que me parece por donde deberíamos empezar, siempre, ¿no? Y me parece clave el pensar los desafíos de la gestión educativa en este contexto desde las necesidades específicas de los estudiantes. Y desde ahí, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es el rol de la escuela? ¿Cuál es el rol de la UGEL? ¿Cuál es el rol de la DRE? ¿Cuál es el rol de los gobiernos locales? Pensando en ellos y en ellas. Y yo he identificado, digamos, en esa reflexión también, 3 elementos que se juegan en el espacio local, si se quiere, de este espacio, esta comunidad de práctica, que luego resaltaré más adelante el sentido también de lo descentralizado de la gestión territorial, ¿no? Que es lo que nos convoca.
Lo primero, creo que hoy hay un imperativo de todo el sistema educativo y de las instancias inmediatas a los estudiantes de desarrollar políticas de protección hacia los estudiantes. Creo que el tema de que hoy, la información que hoy, los datos, digamos, que tenemos al frente son, digamos, demasiado conmovedores como para hacernos a un lado como sistema educativo. Y es que el tema, según justamente ahora el último reporte, la Defensoría del Pueblo, es crítico, ¿no? Cada 2 horas, una mujer o una niña son reportadas desaparecidas. En este semestre, estamos hablando de toda la época, de esta etapa de la emergencia sanitaria. Y creo que si no reparamos qué es lo que tenemos y podemos hacer desde nuestras estrategias de gestión educativa, creo que lo demás no va a funcionar. Y entonces yo allí subrayo 2 cosas. Creo que podemos hacer de las instituciones educativas y de los territorios espacios seguros. Creo que podemos trabajar desde la articulación intergubernamental, intersectorial, desde el enfoque territorial, esas estrategias, ¿no? Yo subrayo además el desarrollo de habilidades socioemocionales resulta clave para ello, porque son elementos que tenemos que apostar y que desde el currículum, no, digamos, tiene un soporte para hacer efectivo eso. Un segundo punto que veo también desde los propios territorios, las experiencias de cómo se van generando, es que muchas de las cosas que hoy hemos visto al frente tiene que ver con las iniciativas y las demandas que hoy tenemos como país. Las noticias que recibimos de las iniciativas que vienen teniendo estudiantes en las universidades sobre la fabricación, digamos, o la necesidad de contar con plantas de oxígeno, la fabricación de contar con respiradores. Esas inquietudes nacen en la escuela, nacen en el espacio que nosotros hoy podemos aportar a que puedan darse. Y por eso hablo desde la gestión educativa, creo que tenemos que pensar en desarrollar estrategias para fortalecer otras áreas que tradicionalmente no han estado puestas en nuestra agenda. Hemos hecho esfuerzos innumerables para trabajar sobre la base de los resultados de la evaluación censal, que siendo importantes, han estado focalizadas, digamos, en los últimos años, en comprensión lectora y matemática, en la última etapa muy bien lo de ciudadanía, pero las ciencias, el arte, que están muy vinculadas al desarrollo de la comunidad, los recursos locales y las vocaciones territoriales, creo que han sido dejados de lado y creo que se juegan en el territorio, en lo local. Y me parece que allí, desde esa gestión educativa, desde los gobiernos locales y las instancias de gestión descentralizadas, podemos aprovecharlas. Y por último voy a hablar de algo, de lo más evidente probablemente, que está también a la vista, sobre esta necesidad tan específica y tan urgente que tiene que ver con la conectividad y la educación digital. Creo que esta etapa efectivamente nos marca un antes y un después sobre cómo hoy la conectividad se ha convertido en una herramienta indispensable para hacer posible el derecho a la educación. Y por supuesto, esto significa, desde Foro Educativo y desde muchas, digamos, de otros espacios, estamos apostando por que el acceso a Internet sea ese derecho, digamos, también que debe estar inserto como parte del derecho a la educación. Porque la conectividad hoy es tan indispensable que hoy estamos preocupados por los que no están conectados. Y no hablo solo sobre una forma de conectividad, hay muchas formas efectivas. Hemos empezado, creo que el gran esfuerzo que se ha desplegado desde Aprendo en Casa, hoy la política de las tabletas también resultan y aportan mucho a esa ruta. Que en otro escenario no se hubiese invertido, ¿no? Y que creo que va en una ruta buena, más menos, digamos, con las precisiones que podemos ir mejorando en el camino, creo que resultan un hito. Y entonces estos 3 puntos los quiero dejar acá como esa primera pregunta que desde la gestión educativa nosotros podemos trabajar en función de lo que nos motiva en el sistema educativo, que son los estudiantes. Siguiente, por favor. Lo otro es que también, entonces, ¿cuáles serían estos aspectos centrales a tener en cuenta, digamos, para la mejora de la gestión educativa en el marco de esta emergencia? Yo creo que hay muchos, creo que durante mucho tiempo, durante todos estos más de 100 días hemos ido compartiendo dónde pueden ponerse los focos,
Pero creo que hay dos grandes desafíos desde la gestión, que están bajo control nuestro, para ponerlo de esa manera. Y voy a tratar de delimitar en lo que está bajo control, digamos, del Ministerio de Educación, del gobierno central, y lo que está bajo control de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, ¿no? Y aquí me voy a referir al énfasis de lo que está bajo control de los gobiernos regionales, de las instancias de gestión de los gobiernos regionales, como son las DRE, las gerencias educativas, la SUGEL, por supuesto, ¿no? Las más cercanas a la escuela. Y es que creo que tenemos que trabajar para el fortalecimiento de las instituciones educativas, que permitan que éstas lideren sus propios procesos para alcanzar los logros de aprendizaje pertinentes. Y subrayo pertinentes porque creo que no hay mayor pertinencia que la que se vive en el propio contexto territorial local. Si yo hoy desde Lima defino algo para que pueda aplicarse en Chumbivilcas o en Condorcanqui, no va a ser pertinente, aunque lo querramos. Creo que esa ha sido una de las buenas intenciones durante mucho tiempo, y hoy lo que nos queda reflejado es que la pertinencia se juega con el liderazgo de las propias instituciones educativas. Algunos le llaman efectivamente la autonomía escolar, en fin, pero creo que allí hay un elemento que sí podemos trabajar, porque muchas de las cosas es cierto también que las instituciones educativas se quejan de esta gran, digamos, estos requerimientos, estos reportes que en esta última etapa han generado estrés, y todos nosotros lo hemos visto también, ¿no? Nosotros mismos, digamos, de los que estamos, digamos, en este espacio educativo. Y el otro aspecto central creo que tiene que ver ya con recuperar ese sentido estratégico de la DRE-UGEL que se fue perdiendo en el camino. Bueno, en algún momento, digamos, no podemos decir que hemos tenido un sentido estratégico, pero la noción y el proceso de descentralización apuntaba a eso. De hecho, probablemente el elemento de otorgar la responsabilidad de gestión educativa a los gobiernos regionales implicaba que sus instancias de gestión puedan asumir aquello que tradicionalmente también se ha hecho desde la instancia nacional: planificar, programar, organizar y ojalá ahora también presupuestar. Y no solo ser ejecutores. Más allá de los nombres, creo que de la UGEL ejecutora, ¿no? que además digamos, siempre la definimos como tal, creo que debemos despojarnos de la cabeza en esta etapa el sentido estratégico de la planificación, de la programación, de la organización desde estas instancias de gestión. Creo que no hay otro espacio donde se pueda trabajar los datos que puedan además gestionarse bien para acortar brechas y para atender a los propios estudiantes, ¿no? Siguiente, por favor. Y voy aquí a hacer un alto en esta última. Y hago un alto porque creo que también el gran actor mediador en todo esto, en este escenario de pandemia, ha sido el docente, él y la docente. Son los que han reportado dónde están sus alumnos, son los que se han conectado de distintas maneras, de sus teléfonos, han buscado la forma y además reportado a la UGEL, a la DRE, para que el ministerio tenga los datos de cuántos niños y niñas están conectados. Creo que hay algo que podemos hacer desde el espacio local, desde las competencias de los gobiernos regionales, y tiene que ver con esta noción de desarrollo docente muy vinculado al bienestar y al fortalecimiento de capacidades. Un dato que comparto, que es conocido, sobre la encuesta nacional a docentes aplicada en el 2018. Esperemos que este año haya esta encuesta porque creo que nos muestra datos concretos, ¿no? Sobre el perfil del docente en el Perú, público y privado, ¿sí? Y creo que si esta información desde el territorio es manejada, yo me pregunto, yo digo que podríamos también plantearnos estrategias más pertinentes desde la UGEL. Por ejemplo, ¿cuántos docentes, cuál es el promedio de edad? La ENDO nos dice que el 45 años es la edad promedio de los docentes. El 24% señala que tiene una segunda ocupación, además de la enseñar. El 58% es nombrado. El 99% habla fluido el castellano, el 22% el quechua
el 7% el inglés y 2% el aymara. Ya, estos datos en territorio, ¿cuáles son? Creo que si son esa información que manejamos desde nuestros espacios territoriales, desde nuestras instancias de gestión, yo creo que es una información tan importante para justamente generar políticas de las que estamos señalando son clave para cortar brechas y generar aprendizajes en nuestros estudiantes. Siguiente, por favor. 2 datos más rápidamente antes que se me termine el tiempo. Es sobre la trayectoria. Las expectativas de los docentes en los próximos 5 años, ya vamos por el segundo año, tercero ya casi, es sobre cuáles son, qué importante es, digamos, manejar esta información desde la UGEL, por ejemplo, de las DRE, ¿no? El 24.4% de los docentes desea ocupar cargos de dirección y gestión en una institución educativa. Y un 19% quiere seguir como docente. ¿Eso acaso no es una información relevante que puede plantearnos una estrategia de formación, por dónde van los intereses también y las necesidades de formación en nuestros territorios? Lo dejo allí. Sobre bienestar docente, por último, tenemos nosotros, pre-COVID, antes del COVID, que el 47% de los docentes sufre de estrés. Yo creo que eso, si no se ha duplicado y ha abarcado todo el magisterio en esta etapa, digo a todos nosotros, a ustedes mismos sobre el estrés, creo que es un tema de política educativa a desarrollar y que creo que puede ser manejada también con mayor pertinencia desde la SUGEL. Siguiente, por favor. Yo quiero cerrar con lo último, la última pregunta provocadora por los colegas del ministerio, y es sobre los desafíos de la gestión educativa y las recomendaciones. Yo creo que ustedes, mejor que nadie, conocen el contexto, saben, no voy a hablar de lo específico, digamos, del quehacer cotidiano de ustedes, pero sí de ese desafío sobre el cual podría ser un gran soporte para nuestro trabajo. Y creo que si logramos fortalecer a las instituciones educativas desde su autonomía y desde su diversidad, creo que podría convertirse la UGEL, la DRE, el propio gobierno local en espacios más estratégicos, ¿no? Y esto desde una estrategia flexible. Lo segundo es que toda estrategia territorial demanda un involucramiento y liderazgo de los actores locales y de la comunidad educativa, hoy, sobre todo, de las familias, ¿no? Creo que la gobernanza debe ser asumida desde esta lógica de construir modelos locales, no desde, lo hemos discutido y me parece bien que también hay una vocación desde el ministerio de apostar por esa ruta. Ustedes están trabajando en eso. Y lo tercero que creo es que avanzar hacia una gestión descentralizada, es verdad, se tiene que dar desde una gestión territorial, pero la gestión territorial, ojo, también se puede mover en modelos centralizados. Nuestra apuesta es que sea descentralizada. Y creo que es allí donde tenemos que ir rompiendo esa cultura centralista que nos acompaña inercialmente, que aparece, que florece, pero desde una comunidad de práctica como esta, creo que nos puede permitir ir identificando esos elementos que justamente se encuentran con este desafío de la descentralización. Por último, el éxito de los procesos de articulación y coordinación territorial, que son clave, es una parte del proceso, se juegan en los espacios territoriales. Mucho más. En el nacional, yo diría que es como una figura general, pero donde se juega realmente la articulación y coordinación territorial, José Carlos lo mencionaba al inicio, por la naturaleza intersectorial del territorio, es en el espacio local. Y por eso creo que las 16 prácticas que he visto de la comunidad, de esta comunidad, demuestran que esa es la ruta. Y un ejemplo concreto con el que quiero cerrar es el referido a la resolución ministerial 229, sobre la cual ha habido una discusión. Yo creo que probablemente sea una de las pocas normas que se han dado que tienen un sello o, digamos, tienen una pista de por dónde debemos ir en fortalecer la gestión descentralizada. Y es simplemente porque da la potestad a los gobiernos, digamos, locales, a través de sus instancias de gestión. Pero ojo, sobre todo a la institución educativa y la comunidad para decidir dónde, digamos, o cuándo retoman las clases. Eso me parece fundamental. Yo saludé
ya, digamos, de alguna manera, el hecho de que cada gobierno regional empezó a emitir sus resoluciones refiriendo que no iban a iniciar las clases. Y creo que eso ha sido un buen mensaje para lo que nosotros, los que creemos en la descentralización, podamos ir avanzando por una simple razón. Creo que se ha tomado la decisión mirando al territorio con la seriedad y la responsabilidad que implica y que la tienen los gobiernos regionales. Pero sobre todo creo que allí va a implicar ahora, después de estas, digamos, resoluciones de los gobiernos regionales a través de sus DRE, de no iniciar las clases, obviamente por razones que están allí a la vista, creo que tenemos a las escuelas y a la comunidad como los actores más importantes para definir esto. La última diapositiva, que es la apuesta por la que desde también quiero traerles acá y compartir con Foro Educativo. Siguiente, por favor. Es, creo que necesitamos devolverle la confianza en la institución pública a las 120.000 familias que han migrado de la escuela privada a la pública y que están en todo el país. Probablemente están concentradas en algunos territorios más que otros. Pero esa oportunidad que tenemos como sistema de acogerlos y de darles esa oportunidad de demostrar que la escuela pública vale la pena, está en nuestras manos, está bajo control nuestro. Creo que allí mismo necesitamos también fortalecer y avanzar en acortar las brechas que ya existían y que hoy creo que desde esta lógica territorial, intersectorial, intergubernamental, la podemos hacer. El gran desafío, creo, es apostar por fortalecer una gobernanza intergubernamental basada en la confianza, la participación y el diálogo. Y creo que las brechas que se vienen, digamos, o las brechas que ya están a la vista también, probablemente que se hayan, digamos, afirmado en algunos casos por el distanciamiento, por la crisis sanitaria, hoy necesitamos irlas trabajando también desde el territorio y con una rectoría fuerte del Ministerio de Educación. Me parece que el debate sobre el, por ejemplo, 6% del PBI del presupuesto, tiene que ser un tema que también nos toque, no por el 6%, sino por el gran desafío de saber que la inversión por estudiante no es un promedio nacional. La inversión por estudiante va a variar de acuerdo al territorio, y ustedes mejor que nadie lo saben. Bueno, gracias, creo que me extendí un poco, pero ustedes inspiran esta conversa. Muchísimas gracias, Patti. Siempre es un gusto y es inspirador también escucharte y compartir tus experiencias y tus aportes. Efectivamente, has tocado temas claves en el sentido de los desafíos, y creo que yo me quedo en uno de ellos en el sentido de cómo garantizar que el centro del sistema, digamos, y de la apuesta por la gestión descentralizada está en realidad en cómo fortalecemos la institución educativa y sus actores como la principal, lo dice la Ley General de Educación, como la principal y más importante instancia de gestión donde se articulan todos los factores, los servicios, y se generan competencias y aprendizajes. Y ahí efectivamente hay un reto desde la rectoría del ministerio, pero principalmente desde las instancias más cercanas a la institución educativa, ¿no? La UGEL, que provee servicios a la institución educativa, y ese rol estratégico que lo ha señalado también, con el cual estoy totalmente de acuerdo, de recuperar o fortalecer el rol estratégico de gobierno de las direcciones regionales, ¿no? Hay diferencias a veces entre administrar, gestionar y gobernar. La apuesta por la gestión descentralizada tiene que ir efectivamente a que se pueda gobernar la educación en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Como nivel de gobierno, efectivamente. Creo, además, que el tema del fortalecimiento institucional y el fortalecimiento de capacidades lo has señalado, y yo agregaría un desafío en general que tal vez no ha salido, pero que creo que en las respuestas de repente nos ayudan a ver, porque además los veía en los comentarios. Hoy, por ejemplo, teníamos una reunión con la PCM en la mañana, en esta lógica de que se quiere desde la presidencia del Consejo de Ministros de avanzar en los modelos de prestación de los servicios, ¿no?
Y el enfoque es ese, el enfoque es partiendo desde el servicio al ciudadano, poniendo como centro al ciudadano, en este caso a los estudiantes, ¿no? Y a la institución educativa como el primer contacto del Estado con la ciudadanía. Y a partir de eso y de esa necesidad en el territorio, ir construyendo cadenas de acciones para proveer ese servicio. Pero hay un tema ahí en cómo de alguna manera dialogamos con las estructuras rígidas, y ahí quienes están contactados perfectamente sabrán a qué nos referimos, y que lo padecemos de alguna manera todos los gestores, nivel local, nivel regional, nivel nacional también, con las estructuras y rigideces de un Estado que a veces nos parece demasiado pesado mover, ¿no? Estoy pensando en los sistemas administrativos, en los propios procedimientos, o en las estructuras a veces más rígidas de los programas presupuestales, ¿no? En donde efectivamente parte del diseño de la operación o de la intervención viene ya definida por evidencias, pero que a veces ello hace poco flexible los modelos de provisión, ¿no? Entonces creo que ese también es un reto, cómo vamos generando evidencias propias desde experiencias regionales, locales, que retroalimenten y hagan que el diseño nacional de estos programas presupuestales o estrategias nacionales se enriquezcan desde la propia experiencia de los actores, ¿no? Creo que ese es un reto para todos, ¿no? Cada nivel de gobierno tiene un reto distinto, pero es un reto también, ¿no? Eso creo que es un tema clave, y si en sus comentarios o respuestas tienen alguna reflexión sobre ello, porque creo que va a encajar mucho también con las expectativas y comentarios de nuestros colegas en el territorio, ¿no? La descentralización efectivamente es compleja porque el centro no está en un único lugar también, ¿no? A veces tendemos a mirar al centro solamente en Lima, pero el centro también se reproduce y cambia de lugar, ¿no? Y por eso creo que es más importante ver el centro en el propio territorio, en la institución educativa y en los actores que están ahí a ese nivel. Eso, yo también me estoy excediendo de tiempo. Quiero darles la palabra para que puedan comentar las preguntas. Han salido bastantes. Tienen cada uno las que se han ido planteando y van a poder responder dos, o si pueden, digamos, agruparlas y hacer un comentario adicional, mucho mejor. No sé si seguimos el mismo orden. Adelante, Román. Gracias, José Carlos. Bueno, a mí me han, acá tengo dos preguntas que se me han seleccionado. Una tiene que ver con que me están proponiendo si se debiera realizar una campaña nacional para la calidad educativa de la educación. Particularmente a mí me parece que una campaña, de repente por la naturaleza y dependiendo cómo se entienda, puede ser tomado como algo más coyuntural, ¿no? Y como he sostenido, creo que estas respuestas que se están dando respecto a la emergencia sanitaria y ha vuelto a colocar a la educación en donde debe de estar, es decir, en la agenda pública, en la importancia que se necesita. Todos hablan que la educación para todos. Entonces, a mí me parece que lo que se debiera de plantear es más bien un proceso sostenido de la importancia de la educación para el desarrollo de las personas y de todos los territorios y, por supuesto, del país. Y que de alguna manera está ganada a nivel social. Hay experiencias que siempre están apostando por los procesos educativos, no solamente quienes conforman la comunidad educativa, sino también los que están fuera de ella, ¿no? Hay experiencias de educación comunitaria, organizaciones sociales, de jóvenes, están los indígenas, las comunidades. O sea, creo que de alguna u otra manera ellos ya están, que podría decir, ganados, ¿no? Los gestores educativos, estábamos presentes ahora discutiendo, compartiendo, también tienen una apuesta clara y, como señalaba, creo que el reto del discurso de la gestión descentralizada de acercar al ciudadano
de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su contexto, que sea pertinente, como lo señalaba Patricia, creo que también está de alguna manera ganada. Me parece que lo que no está tan consolidado es respecto a las autoridades, tanto a nivel nacional, regional y local. Creo que es una tarea pendiente que habría que cómo realmente estos actores, estas autoridades puedan asumir y comprometerse realmente con la educación y que no vayan en vaivenes más políticos, que muchas veces hemos notado la precariedad, no solamente a nivel político, sino también institucional, ¿no? Creo que por ese lado es que se debiera de plantear una apuesta de que la educación deba ser de mejor calidad para todas las personas, de diferentes puntos y respetando sobre todo la diversidad del país. Entonces creo que ese es respecto a la primera pregunta. La otra pregunta me hacían, señalaba que si solamente falta coordinación entre el nivel central, regional y local, y si existen otros mecanismos. Creo que es claro que los mecanismos existentes que se han tenido, si bien es cierto han sido pasos importantes, creo que hay que profundizarlas más, ¿no? La relación entre el nivel nacional, regional y local, pero que tienen que cambiarse de lógica, ¿no? Generalmente ha estado impulsado más desde el nivel nacional hacia lo regional y hacia lo local. Creo que ahí es importante lo bidireccional, es decir, también desde el gobierno regional se pueden plantear otros mecanismos y tal como lo están demostrando justamente en las prácticas, ¿no? Yo quisiera poner este ejemplo de otro mecanismo que también puede funcionar, es respecto a la relación entre la SUGEL con los gobiernos locales, ¿no? Es así como esta experiencia, por ejemplo, de la UGEL Purús con la municipalidad para reactivar TV Perú y poder llegar a comunidades, o la UGEL Atalaya también con la municipalidad de Raimondi, a través de la radio Megamix, están teniendo las posibilidades de que los estudiantes puedan acceder a la educación. Y creo que esos son mecanismos que debemos aprovechar más, precisamente como se ha estado señalando, y creo que ahí la mayoría coincidimos, ¿no? Hay que maximizar las capacidades presentes en el territorio, y es importante que los mecanismos, no solamente nos quedemos con los mecanismos formales y legales que existen, como ya he señalado en mi presentación, hay que rescatar experiencias del COPARE que hay en muchas regiones que todavía funcionan muy bien, hay otras que quizás hay que fortalecerlas más, está en el COPALE, pero también hay otras iniciativas, hay experiencias comunales, que sería importante ver la manera, justamente como se señalaba, que a nivel de la gobernanza podamos hacer algunos ajustes, algunos arreglos institucionales que nos permitan que estas iniciativas no solamente sean por la emergencia sanitaria, sino que se puedan consolidar, se puedan sostener, y esto implica todo un proceso bien complicado, complejo y difícil, ¿no? Porque las autoridades cambian, también hay bastante rotación de personal en las instancias de gestión, y creo que un paso que debemos dar es fortalecer justamente, como también lo señaló Patricia, a las instancias de gestión educativa descentralizada, ¿no? Tanto las DRE como las UGELES, creo que son claves para poder articular más con los gobiernos locales, con las organizaciones sociales, y estos mecanismos es importante que se planteen desde una lógica siempre mirando a las necesidades, a la pertinencia de los actores. Y también hay otros mecanismos mucho más hacia adentro, ¿no? Como las que también se han estado expresando en este análisis, que tiene que ver entre las UGELES con las instituciones educativas. Y ahí quisiera citar este ejemplo de la UGEL Lamas, de la práctica Aló, señor director, que brindan soporte emocional precisamente a la comunidad educativa, ¿no? En su totalidad, a estudiantes, a las familias, a los docentes, a los directores. Y esto debe ser una práctica ya sostenida, permanente, que pueda permitir ser instalado no solamente como
vuelvo a repetir, una respuesta ante una emergencia y poder desprenderse de este cliché que generalmente a los gestores públicos se nos acuña, que somos muy buenos bomberos, pero no logramos que esto se sostenga en el tiempo, ¿no? Creo que es muy importante el fortalecimiento institucional, es muy importante que se institucionalice todas estas iniciativas, estas prácticas, y que haya el acuerdo y compromiso justamente no solamente de los especialistas, de los gestores, sino sobre todo también de las autoridades regionales y locales, ¿no? Creo que ahí un rol clave, como también lo ha expresado Patti, es respecto al rol que cumple el gobierno local, los respectivos territorios, ¿no? No solamente para dar Creo que tuvimos un problema de conexión con Román. perdón, ¿se fue? Sí, para que cierres, Román, por favor. Ya, sí. Bueno, sí, solamente quería cerrar señalando que es importante también tomar en cuenta que no solamente debemos quedar en fortalecer las instituciones educativas, porque la educación también se aprende más allá de ellas, como lo están demostrando a través de los medios de comunicación, las comunidades que ahora están participando muy activamente, que creo que es un elemento que también debemos considerar en todo este proceso de prácticas para la mejora de la educación de todas las personas. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias, Román, por tus dos intervenciones. Están aportando muchísimo al debate y en el chat, además, el debate está también interesante e intenso. Muchas gracias, de verdad. Adelante, Patti. Sí, buenísimo, he leído todo, da ganas de contestar todo en realidad, sobre todo porque ustedes saben mucho más en la cancha, digamos, que quien está al frente, me refiero a mí ahora, ¿no? Entonces yo quisiera comentar dos cosas que creo que pueden un poco, rápidamente, dos preguntas que creo que pueden resumir también las inquietudes. Una primera tiene que ver con la autonomía y las normas desde el Minedu, ¿no? Digamos, esa suerte digamos, de fuerzas que se mueven ahí reales, porque es un ministerio, yo lo señalaba al inicio también, que culturalmente digamos, en su práctica, tiene efectivamente una normativa muy dirigida, ¿no? Parte de lo que yo siempre he recomendado es que, por ejemplo, las normas para el inicio del año escolar, ¿no? No deberían ir a las instituciones educativas, creo que deberían ir a los gobiernos regionales, ¿no? Y es el gobierno regional con la SUGEL y la DRE la que debería definir también cómo, y ahí viene este elemento, desafío grande que José Carlos lo ha mencionado, cómo se movemos estas estructuras, y creo que esa es la ruta, hay que persistir en eso, ¿no? Administrativas que nos atan y que impiden que podamos empezar en algunos territorios el año en el mes de febrero o en el mes de mayo, ¿no? Entonces no tendríamos todos que empezar al mismo tiempo. Eso es un tema, por ejemplo, urgente, pero va a venir también, creo yo, si tenemos claridad del territorio de que esa es la ruta, y creo que hay avances, hay estudios que nos dan pistas sobre ello. Y un segundo punto sobre esta tensión también, que creo que tiene que ver con el sentido también de gobernanza. Y haría destacado, lo he escrito, lo he leído, porque la primera vez que me acerqué al tema de gobernanza local fue por la experiencia del gobierno regional de San Martín. No fue desde una reflexión de Lima, fue desde experiencias concretas, y que creo hoy se sostienen porque tienen a la base el componente local con mucha fuerza, con un liderazgo y con un protagonismo que se requiere, ¿no? Y entonces me parece que estas tensiones entre lo nacional, la normativa nacional y la normativa y lo que pueda hacer la institución educativa, la SUGEL, creo que tienen que entrar en esta etapa a una fase más de mayor rectoría del ministerio, normativa general, y mayor protagonismo y liderazgo de los gobiernos regionales a través de normativas regionales, sin miedo. Creo que hoy es posible, y creo que algunas regiones ya lo pueden hacer. Probablemente algunas otras no, pero ya se puede dar eso, y creo que el marco normativo lo permite. Estamos en una lógica muchas veces de interpretar
pero ya nos hemos acostumbrado tanto a asumir que la norma tiene que ser así que ya no interpretamos. Y entonces sí necesitamos avanzar en ello. Y con ello, justamente también la institución educativa, digo, como parte en la diversidad, como se ha planteado acá, ¿no? También necesitan otro tipo de normativas, ¿no? Porque no todas las instituciones educativas calzan exactamente con lo que se piensa o se quiere, inclusive desde el gobierno regional, aunque sea una norma del gobierno regional. Y un segundo punto tiene que ver con el rol del gobierno local, que lo han preguntado, yo no lo profundicé, pero creo que hoy más que nunca el rol del gobierno local es fundamental. Y es fundamental porque articula en el territorio estrategias intersectoriales. Nosotros hoy no podemos hablar de una educación de calidad si no hay, sobre todo en la zona rural, pero es en general, el tema de la alimentación, el tema de la nutrición es fundamental. Jaliwarma no está a cargo, pues, de educación, depende de otro sector y tendría que depender de otro sector, pero en el territorio nos interesa que el estudiante tenga la alimentación, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos articulamos? Creo que ahí es clave el gobierno local, pero no basta el gobierno local. Muchas veces el alcalde distrital está lejos y la comunidad está más alejada. Y entonces la comunidad es el gobierno. En la Amazonía, ustedes lo saben también, los que están allí, que una comunidad con un APU, con su consejo, definen si quieren o no también a un docente. Lo hacen en Piura, en las alturas de Piura también, las rondas campesinas. De facto, ahí hay una decisión que no la toma la UGEL y que es importante reconocerla para generar procesos justamente de articulación, de diálogo, que creo que ahí están los grandes desafíos, ¿no? Y que en la zona rural eso se ve con mayor, digamos, con mayor demanda. Pero no solo en la zona rural, el gobierno local en una zona urbana tiene un rol. Hoy, las condiciones que tenemos que generar para toda la población estudiantil que ha migrado a la escuela pública, más de 120.000 chicos y chicas, creo que el desafío no es solo para la escuela, lo es más para el gobierno local. Necesitamos generar condiciones de seguridad, necesitamos generar espacios más allá de la institución educativa y no me quiero referir a institución educativa solo como infraestructura. Me refiero a ese reconocimiento que el espacio territorial educa. Y es lo que ha quedado de lado, ha quedado fuera. Y el gobierno local tiene responsabilidad. Y tal responsabilidad tiene que hoy muchos gobiernos locales, los gobiernos locales lo han hecho explícito con el tema de la conexión a Internet, por ejemplo, ¿no? No se han comprado, han asumido que ese es su rol. Y creo que por ahí hay un atisbo de saber que estamos en la ruta correcta de lo que hoy nos ofrece este escenario, ¿no? Cada vez más hay una demanda de una actoría en lo local, las comunidades, y creo que esa es la ruta, y creo que el ministerio cada vez más haciéndose rector para poder hacer parte de la educación, no veo otra forma. Bueno, y ahí me quedo porque ya creo que está el tiempo vencido, pero un placer. Gracias. Muchísimas gracias, Patti, por esta también segunda intervención y por la primera. Creo que quedan varias cosas para seguir conversando y para seguir haciendo, ¿no? Ese es el reto de quienes hemos estado dialogando y cerca de la gestión de la educación es lo principal, es cómo efectivamente poder hacer las cosas. Y la reflexión y el discurso también genera sentido y también genera acción, ¿no? Y es lo importante de estos espacios porque la reflexión nos permite ir trazando rutas. Creo que hay varios puntos que quedan claros. Estamos de acuerdo en fortalecer el centro del sistema, la institución educativa en el territorio, no solo, tú lo has dicho, Patti, como institución pensada en infraestructura y servicios, sino como comunidad, ¿no? Entonces, la gobernanza tiene que ver con cómo repensamos también esa nueva forma de relacionarnos, de convivir y de generar comunidad educativa, ¿no? Y comunidad de aprendizajes múltiples donde se interconectan distintos servicios. Y ahí estamos de acuerdo que el rol del alcalde como articulador y lo demuestran las experiencias de LAMAS, de los núcleos educativos de Canchaque y que promueve la UGEL Piura, que han sido presentados también en esta comunidad, lo demuestran, ¿no? Ahí donde tenemos un alcalde
con liderazgo, que es capaz de articular y de optimizar los recursos con los que cuenta, mirar el tambo, mirar a las promotoras de salud, mirar a la DEMUNA, ¿no? Articularlas y optimizar esos servicios. Para eso no se requieren normas de los ministerios, se requiere poder optimizar y tener claro el sentido de la acción, ¿no? Y entonces estamos claros también que las normas o los marcos normativos, si bien en algunos casos son restrictivos, en otros casos están dados ya los marcos habilitantes. Entonces el reto es poder movernos en ese espacio de oportunidad que nos permite hacer cosas, ¿no? Seguramente tenemos que seguir mejorando y seguir ajustando y seguir repensando cómo se hace rectoría efectiva desde los ministerios, y ahí, repito, y además lo digo con la responsabilidad de ser funcionario en estos momentos del propio ministerio, hay mucho que mejorar en ese sentido, y también reconociendo que es una estructura y una inercia que no viene solo del Ministerio de Educación, sino es una cosa más grande del propio Estado y que requiere reformas estructurales de modernización del Estado que van más allá, ¿no? Y que tenemos que seguir remando en ese sentido, pero que también en cada nivel de gobierno, nivel regional, nivel local y en la propia comunidad hay responsabilidades y formas que con estos marcos pueden darse. Lo que señalabas sobre espacios de seguridad en las comunidades y que también se comentaba en el chat, los actores en la localidad hoy tienen las posibilidades de generar esos espacios de seguridad, esos espacios de protección, ¿no? Entonces veamos también cómo maximizamos esas posibilidades. Entonces creo que la ruta de diálogo y de generar cada vez más mecanismos de coordinación y articulación funciona, está trazada y hay que seguir fortaleciéndola. La ruta de modernización y de fortalecimiento institucional de todos los niveles con centro en la institución educativa hay que seguir fortaleciéndola. Hay una deuda también y hay una responsabilidad de los pliegos regionales también en cuanto invierten para mejorar capacidades, fortalecer sistemas, ver conectividad en sus propios territorios y en sus propias instancias de gestión. Eso es clave. Y hay una tercera ruta que quiero dejarla y que probablemente en un siguiente webinar podamos discutirla con mayor profundidad, que tiene que ver con el marco de ordenamiento territorial y organización de los servicios, ¿no? Cómo aprovechamos también la emergencia y repensar el servicio educativo y lo que hemos estado conversando en gobernanza para mirar de manera distinta cómo promovemos el servicio, cómo empaquetamos modelos, cómo desde el propio territorio se toman mejores decisiones para la pertinencia de los servicios. Hoy tenemos servicios educativos muy atomizados, infraestructura educativa en algunos casos subutilizada, en otros casos sobreutilizada. Eso tenemos que ordenarlo. Y ese ordenamiento y esa organización es también responsabilidad y parte de un rol clave de los actores en el territorio. Se está trabajando en unos lineamientos y en un marco desde el ministerio y en muchas herramientas de análisis territorial para ello, pero estamos avanzando para que sean las autoridades regionales y locales las que vayan tomando también esas decisiones donde la comunidad tiene que participar muchísimo. Entonces, quería ir cerrando con estas reflexiones finales que son insumo y reflejo de lo que ustedes nos han permitido discutir y de lo que se ha alimentado además desde el chat, donde más de 220 personas de todo el país hemos estado interactuando y posibilitándonos gracias a este espacio que efectivamente nos ha cambiado la vida, ¿no? Agradecerles muchísimo de verdad, seguimos trabajando siempre de la mano y siempre en conjunto, agradecer a todos, y yo quería terminar esta parte ya del bloque presentándoles un video muy chiquitito de lo que es la COP, para que podamos conocerla un poquito más, y luego dar la palabra ya a Liliana para que pueda cerrar nuestro webinar. De mi parte, agradecerles nuevamente y agradecerles a todos su participación y sus aportes. Gracias. Adelante con el video, por favor. Hoy, más que nunca, la educación en nuestro país no se detiene.
y busca espacios para optimizar el servicio educativo a distancia a través de la Comunidad de Práctica de Gestión Educativa COP. ¿Pero qué es la COP? Es un espacio virtual que promueve el interaprendizaje para la mejora de la gestión educativa. Mediante el intercambio de iniciativas y prácticas exitosas por parte de nosotros, los gestores educativos a nivel nacional. Contribuyendo a ampliar el acceso a la estrategia educativa Aprendo en Casa. Además, promueve y fortalece las iniciativas que las direcciones regionales de educación, las gerencias regionales de educación y las unidades de gestión educativa local desarrollan en sus regiones. Desde la COP, potenciamos estrategias educativas desplegadas en todo el territorio, con el objetivo de llevar una educación de calidad a todas y todos los estudiantes de nuestro país. Entérate más de la COP aquí. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Buenas noches, Pedrito. Muchas gracias a todos. Solamente así un minuto rápido y súper cortísimo para agradecer a Patricia Correa, a Román Aler por su participación el día de hoy. Realmente han promovido un debate sumamente interesante y que es el inicio de muchos otros que justamente a través de la comunidad a las que quiero invitarlos, por favor, sean miembros, regístrense, pueden aprovechar y registrarse en el link de asistencia el día de hoy y desde ya ser parte de la comunidad, pues nosotros inmediatamente los incorporamos, o si desean igual compartirlo a www.edutalentos.pe/co. Este es un espacio que vamos a seguir trabajando, tanto en el interno como en general, y también un poco busca, a través del aprendizaje entre las diferentes iniciativas, son el punto de partida, fortalecer las capacidades de los servidores, porque tanto los impulsores de las iniciativas como equipos técnicos de otras instancias de gestión que pueden encontrar en ellas rutas de gestión, rutas de acción para afrontar problemáticas que son similares en contextos múltiples, también van fortaleciendo capacidades a través de justamente intercambios con expertos que además también puedan promover retroalimentación, tanto expertos dentro del ministerio como también aliados estratégicos sumando en este camino. Así que, sin más, muchísimas gracias, agradezco a todos su participación y bueno, les deseo una feliz noche de descanso y mañana seguimos en esta ruta de trabajo para asegurar servicio educativo para todos los chicos de nuestro país. Muchísimas gracias. Buenas noches. Pedrito. Muchas gracias a todos los participantes, a los ponentes que nos han acompañado, al director general de gestión descentralizada del Ministerio de Educación y a Liliana Maya Upoma, directora de fortalecimiento de capacidades. No sin antes comentarles, antes de terminar, estimados amigos, por favor registrarse su asistencia en el chat de esta plataforma. Les pedimos por favor, ello nos va a permitir a todos nosotros volver a conectarnos cuando se vayan realizando nuevos webinars, igual que los que hemos desarrollado en semanas anteriores. Muy bien, muchas gracias por su presencia. Los invitamos también a inscribirse en la Comunidad de Prácticas de Gestión Educativa, espacio donde podrán compartir su experiencia regional o local y participar de las actividades lúdicas, debates y webinars disponibles en la plataforma EduTalentos, como bien ha dicho Liliana Mayopoma, www.edutalentos.pe. Con nosotros, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos. Abramos cámaras y nos despedimos. Micros. Abrimos cámaras, por favor, para la foto institucional. Todos saludamos. Gracias. Gracias a todos por su Gracias, participación. Pati, gracias, Román, gracias a todos. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Gracias, directora Ariel, gracias. Gracias a todos. Gracias. Saludos. Gracias, nos vemos. Es un placer. Es un placer verlos. Saludos. Gracias, saludos desde Cusco. Gracias, saludos desde Cusco. Aruro. Gracias, Cusco. Saludos, muchas gracias por su participación. Gracias, Martín. Gracias. Saludos desde Tanta. José Carlos, nos vemos. Saludos de Jaén. Acobamba. Estos medios nos une de diferentes lugares del país. Saludos desde Jaén, Jaén, Cajamarca. Jaén.
Saludos. Nuestro amigo Martín Vega también. Ahí. Marta Martín. Saludos, colegas. Moquegua, qué gusto saludarlos. Moquegua, saludos. Saludos de la capital de la amistad. Gracias. Saludos desde Arequipa. Buena representación nacional. Norte, qué gusto saludarla. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú, el Perú primero.